Buenas tardes, mi nombre es Andrea de la Torre y estoy a cargo de esta presentación que es mi investigación de proyecto de tesis. Ok, en este momento estoy compartiendo pantalla y voy a salir para poder iniciar con la presentación. En introducción a este tema se empezó a investigar desde un interés particular que fue la observación de un fenómeno en redes sociales y en entornos digitales con la constante evolución de estas mismas y de la comunicación que se presentaba entre ellas, en tanto al tema de la literatura y también de los parámetros que colocaban a la lingüística como un tema en interés personal, tanto como interés colectivo, conforme este iba avanzando. Esta investigación comprende un lustro desde los años 2020 al 2025. ¿Por qué? Porque se empezó a observar el fenómeno desde la entrada del 2020, que fue cuando empezó la pandemia, y a partir del 2025 hubo un declive de este fenómeno y dio inicio a los rezagos del impacto que causó durante todo este tiempo. O bueno, en síntesis, todo esto engloba una relación que es entre lo digital, la tecnología y la expresión artística, y esto es a través de la comunicación que se da en estos espacios virtuales, tanto en redes sociales como en sitios web y otros más que vamos a ver más adelante. Como objetivos, yo elegí como objetivo general el planteamiento de la relación de las pautas, es decir, todos estos pequeños detalles que constituyen una perspectiva lingüística en un entorno digital y se le va a dar enfoque a el enfoque a una disciplina artística, es decir, hacia un solo tipo de contenido que es el entorno literario. Y en objetivos específicos establecí que era la relación del contenido de los apartados virtuales con la industria editorial para entender el flujo de cómo esto funciona, en tanto lo virtual con lo editorial, cómo se relaciona lo editorial con lo digital y de la manera en la que convergen para poder impulsar estos contenidos y darles visibilidad. Luego, definir los efectos de los parámetros de popularidad en contenido en casas editoriales con alcance digital y en qué se basan. Es decir, siguiendo el punto anterior, cómo las casas editoriales eligen los tipos de contenidos que van a publicar, en qué se basan, si hay modelos detrás. Esto, por supuesto, no es en el sentido de mercadeo o de marketing, sino más bien en un sentido más social para poder comprender cómo este se impulsa y sube y por lo tanto se distribuye para llegar a las audiencias y tener el alcance esperado, es decir, cuál es ese alcance esperado y qué es lo que lo provoca. Y definir si programas como la inteligencia artificial, como ChatGPT y entre otras muchas más, pero yo voy a estar trabajando con ChatGPT, tienen una participación activa en dichas relaciones y cuáles son los principales desafíos y preocupaciones que tienen los escritores y los lectores, como por ejemplo el uso de la tecnología para la creación literaria. Es decir, que hay una intervención de la máquina eh, para crear productos literarios, para crear literatura. Disculpe, creo que voy a admitir a una persona. Y bueno, con base a esa preocupación y estos principales desafíos que orillan a los lectores y a los escritores a buscar métodos para poder seguir sacando sus ideas y sus letras, es uno de los objetivos específicos que se van a observar, a medir y a exponer. Para los antecedentes teóricos se consideró que era importante englobar la era digital como un fenómeno que empezó mucho antes del uso de la inteligencia artificial, es decir, partir desde un punto en el que la digitalización y la comunicación digital ya estuviera establecida, como los espacios que se dieron durante los años 2000 mediante los blogs y cómo estos movieron muchísima información y también muchísimo contenido literario.
Mm, Porque esto no se debe de descartar ni ignorar, ya que fue un antecedente. Otros de los antecedentes, oh, disculpe, voy a admitir una persona más. Otro de los antecedentes fue la travesía por los límites de la literatura. Esto fue escogido y porque es este artículo que ofrece un antecedente al proyecto, ofrece un enfoque académico en contenido crítico sobre la inteligencia artificial y también ofrece, este siguiente artículo ofrece una vista un poco más general acerca de la misma como una herramienta digital. En síntesis, la literatura en esta investigación se maneja como un discurso de realidad en un uso simbólico, es decir, que a partir de ella se hacen diferentes observaciones de los fenómenos que en esta misma investigación se engloban. Como hipótesis, establecí que existe una relación entre los algoritmos determinados por razones tecnológicas y de comunicación, es decir, que no es una razón meramente social, más si hay una intervención, pero no es principalmente ni tampoco el método por el cual se inicia todo esto. Y la metodología que se empleó para poder medir todo fue el sondeo exploratorio y los ejercicios de observación, como Google Formularios, GNU PSPP, que fue para poder recolectar la información y hacer las tabulaciones. En los datos obtenidos y análisis de resultados se observa que las redes sociales sí influyen en recomendaciones de lectura. Más se hace para descubrir talentos literarios emergentes en su mayoría y también para poder acceder a temas de interés general. Y bueno, aquí vemos que en su mayoría se lee por medio digital, es decir, que ha habido un crecimiento exponencial de este mismo y por lo tanto es importante observarlo. Otro de los resultados es que los motivos recurrentes por los cuales se hace una consulta, ya había mencionado que es para poder encontrar algún contenido sobre algún interés particular, es decir, que aquí se encuentra la mayoría de la información. Y en cuanto a los antecedentes y la relación con la pandemia del COVID-19, se notó que en el análisis de resultados que sí hubo una influencia de este suceso con la manera en la que se busca la información y qué es lo que se lee a partir de ahí. En las conclusiones, el logro de los objetivos radicó en establecer la relación en las pautas de las comunidades, de la expresión artística y de los nuevos surgimientos lingüísticos a partir de dicho fenómeno y a partir de los antecedentes y su crecimiento cronológico. En tanto a los hallazgos de la investigación, los cambios lingüísticos y literarios observados en comunidades virtuales fueron lo esperado. Se observaba que estaban presentes y los hallazgos inesperados en la investigación fueron algunas pautas que lograron salirse de lo establecido, por ejemplo, los rangos de edad y los medios por los cuales se obtuvo la información. Es decir, que aquí hay otros factores a considerar como un factor generacional y los lugares donde hay una mayor actividad de comunidades digitales en tanto a personas que se interesan por la escritura y la literatura. Estas son las referencias bibliográficas para consulta y en las que se sustenta esta presentación. Y bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto se la podemos resolver. Alguien que conozca la relación de la transmodernidad y la posmodernidad y por qué es importante para esta investigación. Por supuesto, le voy a contestar. Y es que la posmodernidad es una corriente que tuvo su auge en 1875 y fue avanzando con el declive del progreso. Esto lo viene
pues desafiando la transmodernidad por ahí de 1990 más o menos. Y esto se hizo a través de enfoques diferentes y que fueron surgiendo con muchísima más fuerza, más bien resurgiendo con mucha más fuerza, que fueron, por ejemplo, la modernidad más allá de la visión europea, es decir, que ahora se tenía un enfoque mayormente decolonial y por tanto un poco más visible hacia otras culturas, pero y otros lugares. Pero en esta investigación se enfoca en el método y en el lugar que se comprende geográficamente como un contexto latinoamericano. Por tanto, el interés personal y también el interés colectivo en este tipo de situaciones es que se decidió darle también un enfoque de perspectiva de género. Esto se hizo con razones fenomenológicas y también por tiempo de investigación. ¿Por qué? Porque a través del tiempo se han visto que, que muchísimas de las aportaciones hechas hacia la transmodernidad, hacia esta corriente, han sido hechas por mujeres y también por disidencias. Por tanto, es muy importante englobar la opinión de este sector, además de que enriquece la ciencia de una forma más completa y de una forma más equitativa. Si habría algo más que agregar, es una propuesta por mi parte como investigadora y como autora, y es el de innovar en favor de las comunidades de una manera equitativa y también con respecto en favor al arte y a la cultura y al respeto a las subculturas. Si no hay más preguntas, pues si hay algo en el chat o o por voz, no hay ningún problema. Tenemos 2 minutos antes de terminar. Sí, entra en la comunidad afromexicana, es una de las comunidades, por supuesto que geográficamente entra en el tema de la diversidad del país y por tanto es uno de los enfoques que se toman en cuenta al momento de hablar de diversidad y perspectiva de género. Sí, un placer. Mm, ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, sí, no hay problema. Muchas gracias. Gracias a ti y muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta presentación. Tengan una excelente tarde, un muy buen día y hasta pronto. Hasta luego.